Ya casi hace 3 años que estamos estudiando el libro. Empezamos antes de la pandemia. Y estamos en el capítulo 11. Y hoy vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante. Ya que nuestro hermano Eduardo paró en el 10, hoy continuamos en el versículo 11 al 15 de Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Queremos que tú nos hables, nos enseñes parte de este pasaje y que sea de bendición para nuestras vidas. Gracias por el privilegio de abrir hoy tu palabra y exponernos a ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos y los capítulos 9 al 11, 9, 10 y 11 de Romanos, tienen que ver con la salvación que por la fe que Dios trajo al hombre pecador a través de su Hijo Jesucristo. En realidad todo Romanos hasta el capítulo 11 habla salvos por la fe. Pero en este contexto del 9 al 11, Pablo está enseñando cómo vino la salvación a un pueblo elegido, Israel, y cómo rebotó para nosotros los gentiles. ¿Cómo alcanzamos? Lo que vemos en estos pasajes es lo que Dios ha trazado. Un plan eterno y perfecto de redención para judíos y gentiles. Les repito, lo que vemos en estos pasajes que estamos leyendo, el capítulo 10, 9, 10 y 11, es que vemos cómo Dios ha trazado un plan eterno y perfecto de redención para judíos y gentiles. Tenemos que convenir que en la tierra, en el universo, están los judíos, pueblo elegido por Dios, y luego estamos los que no pertenecemos, que la Biblia llama gentiles, por lo menos antes de convertirnos. Después somos ya uno en Cristo. Pero interesantemente, nada podrá detener el cumplimiento del plan soberano y perfecto de Dios. Nada. Él está cumpliendo su propósito, su plan eterno ya trazado. Esto se va cada día cumpliendo, se cumplió en nosotros. Y por eso lo más glorioso que el Señor pudo hacer es que nos hizo parte de esa historia de redención. A vos, si sos salvo, te hizo parte de la historia de la redención. Tenemos que preguntarnos, a ver, ¿por qué estamos nosotros en una iglesia cristiana evangélica? Uno tiene que preguntarse, no sé si por mi edad yo empiezo a preguntarme muchas cosas hoy. Pero si yo estoy aquí sentado, algo pasó en mi vida, algo tuvo que ver Dios en mi vida y es más, es la razón por la que estamos aquí. Y tenemos que siempre no olvidarnos y recordar siempre por qué Él me salvó. Y como dije, somos parte de su historia de redención. Eso es un privilegio, porque si ustedes ven, muchos no lo son. No son parte de su historia. Pero nosotros somos. Y nos explicamos ese por qué. Yo conozco mucha gente, compañeros de colegio, ex compañeros de trabajo, vecinos, amigos, primos, que no forman parte de esto. Y yo me pregunto y me contesto a mí que soy un privilegiado porque no era nada, así como el pueblo de Israel no fue nada,
Fue el pueblo más insignificante, Dios le eligió, así también nosotros. La Biblia dice que nosotros somos los más viles del mundo. La Biblia dice que es lo que no somos y Él nos hizo algo para salvarnos. Entonces, si estamos hoy aquí, tenemos que agradecer si somos salvos, que somos parte de la redención. Y si hay alguien esta mañana que no tiene ese privilegio de ser salvo, tendría que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y formar parte de la historia de la redención del Señor, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso el título del sermón puse el soberano propósito de Dios en la salvación de judíos y gentiles. Probablemente la Reina Valera tiene un subtítulo en su Biblia, dice la salvación de los gentiles. Pero si estudiamos, tendríamos que ver y entender que hay un soberano propósito de Dios en la salvación de judíos primeramente y gentiles, parte 1. El domingo vamos a ver la parte 2. Entonces, quiero ponerle el primer enunciado de este título que leímos. La salvación de los gentiles vino por la incredulidad de los judíos. Escuchemos. Tu salvación, yo no creo que haya ningún judío acá. Tu salvación, gentil, vino por la incredulidad de los judíos. Versículo 11 del capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pablo hace una diferenciación terrible, los de Israel. Porque Pablo está escribiendo en una iglesia donde se reunían gentiles y judíos. Supongamos que esta sea la iglesia de Roma, o no sé si se reunían en diferentes casas o en un templo, no importa, era la iglesia de Roma, y ahí había miembros judíos y miembros gentiles. Y Pablo hace una diferencia en este pasaje que dice, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y Pablo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión, vamos a estudiar la palabra transgresión, o por su pecado, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Para provocarles a celo. Esta traducción de la Nueva Versión Internacional dice algo un poquito más, no claro, más explícito. Pablo dice en este versículo 11, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse los israelitas? Y Pablo dice, de ninguna manera. Es lo mismo que Pablo diga, ni siquiera lo piensen, que los israelitas no se van a levantar más. Y un autor, un comentarista muy bueno, y me encantó lo que pone como comparación de que Israel va a levantarse de nuevo. Quiero que abran sus Biblias en Jeremías 31, 35 al 36, porque es muy significativo cuando Pablo dice, de ninguna manera. Pablo conocía lo que Jeremías dijo alguna vez. Lo leyó en los escritos. Y dice así, Jeremías 31, 35 al 36, así ha dicho Jehová. ¿Tienen todos? Jeremías, profeta mayor, 31, 35 al 36. Me encantó este pasaje. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y él dice en el 36, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y la pregunta es esta, ¿el sol sale todos los días? ¿La luna también? ¿Nos falta eso todos los días? Aunque no vemos el sol a veces por las nubes, está ahí, y la luna también. Esas son leyes que Dios puso. Y él dice, Jeremías, si estas cosas faltaren delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Entonces es seguro que Israel volverá a levantarse. O Dios
lo volverá a levantar, porque Israel no tiene la capacidad de levantarse solo. Pero algo interesante, más bien, gracias, si podemos llamarlo así, a su transgresión de los judíos, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Esta mañana voy a recalcar varias veces de que si los gentiles somos salvos, fue por el pecado de los judíos. Fue por el pecado de los judíos. Pablo dice que existió una causa para que la salvación venga a los gentiles. ¿Cuál es esa causa? La incredulidad de los judíos. Eso fue su tropiezo. Los judíos tropezaron por la cruz de Cristo. No entendieron nunca. La Biblia dice que fue su tropiezo. Pero esa caída que los judíos tuvieron no es para siempre. Es interesante que resalta algo en el versículo 11, donde dice que la salvación vino a los gentiles. La salvación vino a los gentiles. Es como si estaba ya ahí y Dios esperaba que los judíos pecaran de incrédulos para que luego se vuelva la salvación a los gentiles, que somos nosotros. ¿Cómo y de qué manera vino la salvación a nosotros, que somos gentiles y no somos judíos? Bueno, Pablo escribe a la iglesia de Roma, como dije hace rato, que tenía una membresía gentil mayoritaria. Y Pablo les escribe a ellos que la caída de Israel no será algo permanente, ni algo final, sino algo temporal, y afirma que Dios lo volverá a levantar. No fue un estallido de enojo de Dios contra su pueblo. La prueba más contundente de que Israel no fue desechado para siempre fue Pablo mismo, un judío, designado por Dios mismo para predicar el evangelio. Si Dios lo hubiera desechado a Israel para siempre, Pablo no estaría presente para predicar a los judíos y gentiles el evangelio. Y él es la prueba más contundente de que Dios tiene un plan para judíos y para gentiles. Dios no permitió que su pueblo escogido Israel caiga en una incredulidad y desobediencia irreversible e insalvable. Es decir, Dios tenía o tiene preparado algo futuro para Israel. No fue un fallo de estrategia, ni un fracaso del plan soberano de Dios de ninguna manera, sino que Dios tiene un objetivo definido acerca de la salvación. Dios sabe o supo siempre cómo nos haría a nosotros salvos, aparte de tener un pueblo elegido por Él. Dios nos muestra con esto que Él no es como los seres humanos, que a veces rompemos cualquier promesa o pacto que hacemos. Dios va a cumplir su pacto, aunque le costó su hijo, su único hijo, el Señor Jesucristo. A pesar de eso, Él va a cumplir su pacto. Y tenemos que sentirnos privilegiados, como dije hace rato antes de empezar, de que formamos parte de la redención en donde Dios perdió a un hijo, lo entregó por nosotros. El objetivo de Dios tenía dos facetas, entonces. Primero, la salvación de los gentiles, y en segundo lugar, esa salvación de los gentiles de nuevo provocaría a celos a su pueblo, y esto llevaría de nuevo para la salvación de muchos judíos a lo largo de la historia. Dios eligió a su pueblo rechazó el evangelio, rechazó a Cristo. Dios eligió por eso a los gentiles, y ese celo que los judíos sentía por los gentiles o siente por los gentiles, le va a volver a salvar a ellos. Y por eso mucha gente se está convirtiendo, muchos judíos se están convirtiendo hasta hoy día, por el celo que tiene a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Les digo por qué más tarde. Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. De esto no nos olvidemos. Sigue siendo su pueblo. Algo interesante que voy a adelantar. El versículo 12 dice,
de Israel, y si su transgresión es la riqueza del mundo, si su pecado, el pecado de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, fracaso, se llama defección o pérdida, es la riqueza de los gentiles. Y Pablo hace una pregunta retórica que tiene su respuesta, viene con ella. ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más su plena restauración? Quiere decir que a los judíos en el futuro van a ser restaurados plenamente, plenamente. Están ahí ahora. La iglesia está predicando el evangelio, pero Dios va a restaurar en el futuro a Israel. ¿Por qué dice Pablo que el fracaso de Israel enriqueció a los gentiles? Porque los gentiles, nosotros alcanzamos salvación por gracia. Es lo que predicó Eduardo el domingo pasado. Por gracia. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los pueblos que no pertenecen a la raza judía. Entre ellos también entramos los paraguayos. Romanos capítulo 9, 23, 24, ahí 2 hojas antes dice algo interesante. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. De antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, dice Pablo, sino también de los gentiles. Un plan perfecto antes de la fundación del mundo. Pero dice que Dios también llamó y eligió a los gentiles. Pablo dice que Dios también llamó y eligió a los gentiles para salvación. Ese es el remanente que está predicando el evangelio en este tiempo. Es cierto que el fracaso de Israel fue rechazar el evangelio y de esa manera pecó de incredulidad contra Dios. Y repito, pero por causa del pecado de la incredulidad, los gentiles, los que nos pertenecemos a la raza judía, hemos alcanzado misericordia y salvación de parte de Dios. Estoy enfatizando mucho esto porque el domingo que viene vamos a hablar de por qué nosotros no podemos mirarle por encima del hombro al judío. A lo largo de la historia, la gente, o sea, muchos pueblos y teólogos y creyentes creyeron y creen que Dios desechó a su pueblo y le mira con desprecio, aunque eso ya estaba predicho por Dios y ellos desobedecían a Dios. ¿Se acuerdan en el Deuteronomio 28 que Él dice que le van a tener a ustedes por refrán si desobedecen la ley? Pero hoy estamos estudiando que Dios tiene un propósito definido todavía para Israel. Dios utilizó el pecado de incredulidad de los judíos para salvar a los gentiles. Solo Dios puede hacer esto. Utilizó el pecado de incredulidad de los judíos para salvar a los gentiles. Porque Él es Dios. Su plan va a llevar a cabo a pesar de nosotros, es lo que está diciendo. ¿Por qué decimos que la salvación es un regalo de Dios que han enriquecido al gentil, al pecador? Leo, Efesios 2:4 dice, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Éramos miserables en nuestros pecados y Dios nos enriqueció con su gracia. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si los judíos fueron un pueblo insignificante para Dios, a quien quiso elegir, entonces, ¿qué éramos nosotros? Vamos a ver el domingo que viene. Pablo está diciendo que tú y yo hemos alcanzado la salvación porque los judíos han rechazado el evangelio, pero también dice que Dios volverá a levantar a Israel de esa caída.
Si esta mañana estamos sentados aquí en la iglesia de Cristo y somos salvos, es porque en primer lugar Dios es soberano en la salvación y tiene un propósito con ella. En segundo lugar, los judíos pecaron y Dios nos hizo ricos a nosotros para salvación delante de Él. Jesús mismo afirmó esto en los evangelios. Les leo. Los que anotan, Mateo 8, 11 al 12. Y os digo, dice Cristo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Algo que estaba solamente preparado para los judíos. Mas los hijos del reino, los judíos, serán echados a las tinieblas fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes por haber rechazado a Cristo. Y Mateo 21, 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dicen los judíos, y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Quién es esa gente que está ahora produciendo frutos de él? La iglesia de Cristo. Nosotros somos frutos del evangelio. De muchas formas, el evangelio nos salvó, pero de muchas formas. Llegó a nosotros. Somos privilegiados. Y no juguemos con la gracia. Valorémoslo como un precioso regalo de parte de Dios. Pero también en este tiempo, escuchen de la gracia, cualquier judío que crea en el evangelio es salvo. Si hay con nosotros un judío hoy y se arrepiente, va a ser salvo. Porque la iglesia está predicando el evangelio. Pablo comprueba en su ministerio que los judíos pecaron de incredulidad y más se llenaron de celos al ver a gentiles escuchar y creer en el evangelio. Ustedes saben por el libro de Hechos que después de que venga el Espíritu Santo de Pentecostés, duró 20 años para que los judíos acepten a un gentil. Dios hizo que ellos acepten a un gentil. Todos se acuerdan. Cornelio, en la casa de Cornelio, Pedro, en el aposento alto, ve un lienzo que viene con muchas tripas de animales y Pedro le llama inmundo. Y Dios le dice, lo que yo limpié por los gentiles, tú no lo llames inmundo. Inmundo, decían los judíos de los gentiles. Hechos 13, 45 al 46 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Dijeron, ¿qué hacen los gentiles acá? La salvación es nuestra. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Imagínense lo que dice Pablo y Bernabé. Nosotros tenemos que hablarle a ustedes primero, los judíos. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Ustedes rechazan el evangelio? ¿Para ustedes preparado? Bueno, vamos a los gentiles, dice Pablo. Pero predicó primero. Siempre que Pablo predicó en las ciudades, buscó una sinagoga primero, donde se reunían los judíos, pueblo elegido por Dios. Cuando le quitaron de ahí, bueno, fue a los gentiles, para obedecer lo que dijo Dios. Hechos 28 y 29 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Quiero decirle algo interesante. Si los judíos no hubieran rechazado, que Dios ya sabía, a nosotros no nos hubiera alcanzado la salvación. Dios quiso hacerlo de esta manera, porque Él tiene propósito definido para la redención de la humanidad. Algo importante, el apóstol, como dije, Pablo predicó el evangelio siempre a los judíos, primero a ellos.
Pablo, ¿por qué? Ya leímos Romanos 1:16, que Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil. La pregunta del millón, como se dice normalmente, es el siguiente: ¿cómo deberíamos actuar nosotros los gentiles? ¿O qué deberíamos hacer con la salvación que Dios nos hizo alcanzar por el endurecimiento de los judíos? Es la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con esta salvación en este tiempo de la gracia? A los judíos le encomendó el evangelio, fallaron. Le encomendó a la iglesia, no fallemos, prediquemos. Algunos puntos. Estamos gozando de los privilegios espirituales que Israel debería haber estado gozando, pero deberíamos valorarlo. Hoy estamos festejando la Cena del Señor y es un culto en donde nos gozamos de adorar a Dios, cosa que no teníamos ni la menor posibilidad, porque andábamos sin Dios en este mundo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Los cristianos deberíamos estar manifestando realidades espirituales de una vida transformada a manera de atraer a los judíos a la creencia del Señor Jesucristo, que es el Mesías de ellos. Pero yo me pregunto, ¿cómo un judío podía convertirse si le ve a un Hitler queriendo exterminarlos? Deberíamos tener un testimonio tal que despertara los celos que por inspiración divina sienten los judíos hacia nosotros. Si un judío nos ve a nosotros, ¿le daríamos tal testimonio de la justicia de Cristo? El propósito de Dios para los gentiles salvos es que los judíos sientan celos por la salvación y se conviertan poniendo su fe en Cristo. Muchos se convirtieron en la historia, muchos se convertirán. Desafortunadamente, como dije, el cristianismo que muchos judíos ven en muchos cristianos de profesión, que solamente profesan pero no viven, es que reflejan muy poco el amor y la justicia de Cristo. La Iglesia Católica nunca dijo nada cuando a los judíos se iba a exterminar. De hecho, pidió perdón a los judíos, pero se cayó en la boca cuando los judíos iban a ser exterminados. Por mucho tiempo. Yo no sé si ese perdón es genuino, pero la Iglesia Católica pidió perdón, porque no hizo nada y la Iglesia Católica se cree cristiana. Concluyendo esta primera parte, como consecuencia del tropiezo, incredulidad de Israel, la salvación nos ha llegado a nosotros. Es la 10ª vez que estoy leyendo, para nunca olvidarnos de lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, la salvación de los gentiles produjo celo y traerá restauración plena a Israel. Vuelvo a leer el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Es la segunda vez que Pablo afirma una perspectiva futura para Israel. ¿Se acuerdan del versículo 1, capítulo 11? Lean ahí en sus Biblias. Por lo tanto, pregunto, dice Pablo, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Luego, la segunda vez, lo que acabo de leer. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? Por supuesto que no, dice Pablo. Por supuesto que no. Entonces, el segundo objetivo de Dios es provocarle a celo a los judíos. La palabra celo significa sencillamente despertar envidia. Y eso era el objetivo de Dios para Israel. Que se ardan de ira cuando ven que otros están gozando del privilegio que tenemos nosotros y que ellos rechazaron.
Eso es lo que Dios tenía con los gentiles. Para eso fuimos salvos también, para provocarle a celo a los judíos. Pablo en versículos anteriores ya les había recordado a sus lectores que Dios en la antigüedad había revelado qué es lo que haría respecto a su propósito con los gentiles por medio de Moisés. Ahí en versículo 19 del capítulo 10 dice lo que dijo en Deuteronomio Moisés. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Esto se cumplió después, ahora. Con pueblo insensato, que somos nosotros, os provocaré a ira. El cielo o la envidia que tenían los judíos era que los gentiles podían acceder al cielo que ellos no pueden acceder por su incredulidad. Imagínense que a nosotros podemos decirle al Señor hoy, Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros los gentiles, que andábamos errantes por el mundo sin Dios y sin esperanza. Con esto el propósito de Dios para Israel, con este celo, no era para alejarlos, sino atraerlos de vuelta hacia Él. Este era el propósito final de Dios cuando provocó a celos a su pueblo. Ahí en el 11:31, vamos a adelantarnos un poco, quiero que lean esto. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. ¿Se dan cuenta? Que Dios quiere que por el celo que nosotros, que los judíos sientan por nosotros, les vuelva a atraer hacia Dios. Y esto ocurrió a lo largo de la historia. Cuando los judíos vieron las bendiciones sobre la iglesia gentil, que estaba reservada para ellos, en muchos de ellos, pero no en todos, produjo arrepentimiento. Y vinieron a Cristo en toda la historia hasta hoy. Muchos se convirtieron a Cristo. Estos son los judíos mesiánicos porque aceptaron a su Mesías, el Cristo, en este tiempo. Si traemos en un ejemplo burdo, un ejemplo simple, como vos no tenés casa, estás viviendo por el momento en casa de alquiler, y Dios prepara para vos un hermoso chalet en un lugar, y te dice, este es para vos. Y vos rechazás. Y viene otra persona y ocupa ese lugar. Y disfruta de ese chalet, de toda la comodidad que tiene. Y goza. ¿Cómo te sentirías si era para vos? Es un ejemplo muy burdo lo que estoy haciendo. Pero esto es lo que Israel sintió cuando vio a la iglesia de Cristo gozar de los privilegios que era para ellos. Y este era el objetivo final de Dios, traerles de nuevo a Israel a Él. Porque era su pueblo. Versículo 12 dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, es lo mismo decir, ¿cuánto mayor será la riqueza con su plena restauración, que va a producir muchísimo más? Por eso esta pregunta es retórica. ¿Cuánto más su plena restauración? Otra versión dice, y si su transgresión de los judíos es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más entonces su plena restauración? La palabra defección significa pérdida, derrota. Esta es la palabra defección, un poco raro ahí en nuestro pasaje. La derrota de Israel consistió en su exclusión del reino. Fueron sacados. Pero eso se tornó riqueza a los gentiles. Dios utilizó, una vez más voy a decir, la transgresión más grande que Israel pudo hacer, rechazar a su Mesías, el Señor Jesucristo, con el fin de traer riqueza para el mundo,
que es igual decir a los gentiles. El plan que Dios tenía con Israel era lo que había declarado a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes? En primer lugar, donde le dijo en el capítulo 3, versículo 12, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este era el plan para Dios, para Israel. Pero esto no sucedió con Israel, porque Israel falló en dar testimonio del Señor a toda la tierra. Esto está ocurriendo ahora por los gentiles salvos. Porque sí, cuando los gentiles se convirtieron, el evangelio corrió por todo el mundo. Usted le ha hecho los apóstoles, los 28 capítulos. Cómo Pablo fue predicando el evangelio a los gentiles y los gentiles a otros gentiles. Y también nosotros. Dicen que el evangelio vino a Paraguay, por lo menos una denominación dice que vino de Argentina por medio de un bote y llegaron acá los primeros cristianos, que eran ingleses, misioneros, y predicaron el evangelio. Dios utiliza su palabra, el evangelio. Los medios son diferentes. Y nosotros somos fruto de eso. Esta mañana recordate, ¿quién te predicó el evangelio? Fue otro gentil redimido. Como el Señor no pudo usar la fidelidad de Israel, entonces utilizó su pérdida para salvar a los gentiles. Podríamos preguntarnos entonces por qué el Señor hizo de esta manera la salvación de judíos y gentiles. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que lo que dice en Romanos 11:33, ahí tienen en sus Biblias. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. La palabra sonda, insondables, cuando uno tiene una sonda y quiere probar una profundidad o quiere probar el espacio, tira algo para sondear. Y la Biblia dice, cuán insondables son sus juicios. No se pueden probar los juicios de Dios. Y también dice, e inescrutables sus caminos. No se pueden contar. ¿Quién le dio a Dios para que Él dé a otros? Él es. Lo que nosotros podemos es maravillarnos, hermanos, de este plan perfecto de Dios y cómo hemos alcanzado la salvación. Porque es profundo y es perfecto lo que Él hizo. Entonces, la pregunta retórica de Pablo es, ¿cuántas cosas logrará Cristo en la plena restauración de Israel? Muchísimo. Ahí lean en Romanos capítulo 11, 25 y 26 lo que va a suceder. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y ahí está la palabra. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se convierta el último gentil, que estaba preparado por Dios, Dios va a restaurar a su pueblo. Y luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa todo Israel? Bueno, se refiere a la nación de Israel, la creyente, porque no incluye a todos los individuos que rechazaron. La expresión será salvo, a la luz de todo lo que viene diciendo, lo que dice a continuación claramente es que se refiere a algún momento en el futuro. Será salvo, será restaurado, se va a levantar de la caída. Es futuro. Es cuando Israel aceptará a Jesús como su Mesías, su Salvador. Para Israel en general, en algún momento futuro habrá inclusión, escuchen hermanos, en lugar de exclusión. Habrá fe en lugar de incredulidad. Ahora hay exclusión e incredulidad para el pueblo de Israel. Pero en un momento habrá inclusión y va a haber fe. Dice 11:23
de Romanos, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es como que una rama, el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a hablar, que se haya desgajado y está fuera del tronco. Dios nos puso a nosotros como una rama injertada, pero Dios va a volver a injertar a su pueblo. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, dice el versículo 29. Son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios prometió algo, Él no va a retroceder ni un paso para cumplir lo que prometió. Pablo cita a dos profetas, Isaías y Jeremías, que ya profetizaron muchos años atrás que Israel será incluido de nuevo en los propósitos de Dios en la salvación. 11, 26 y 27 de Romanos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob o de Israel el pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Futuro. Cuando alguna vez se pasa por la cabeza la pregunta de por qué nos alcanzó la gracia de Dios, es importante que pensemos que fue en primer lugar la idea soberana de Dios y en segundo lugar que a nosotros los gentiles nos alcanzó la salvación por motivo de que los judíos rechazaron el evangelio. Yo creo que esta mañana no se van a olvidar. Dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, dice Pablo como judío. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Por qué Pablo hace énfasis o carga la tinta hacia gentiles en este pasaje? Dice Efesios 3:8, a mí que soy menos el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo, un ex fariseo, predicando el evangelio a los gentiles? ¿Qué habrán pensado los judíos? Celos, esto no puede ser. ¿Qué hace nuestro compatriota Pablo predicando a los gentiles? Pablo no quería restar su importancia a su llamado especial de alcanzar al mundo gentil para Cristo, porque él sabía que de esa manera produciría celo para el judío, para que ellos vuelvan a Cristo. Entonces es tremendo el ministerio de Pablo. Por eso él decía, yo honro mi ministerio. Yo tengo que predicar para que los gentiles conversos muevan a celos a los judíos. Dice Hechos 18, 5 y 6, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, siempre primero, que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo estaba completamente comprometido con su misión a los gentiles. Debemos aclarar siempre que Pablo es solamente un instrumento. En realidad Dios es el que salva, pero aquí parece claro que la salvación se refiere a la de algunos judíos. No todos se arrepintieron en la época de Pablo, algunos. Y no se refiere a la conversión de un número significativo que Romanos prevé para el futuro. Cuando en el futuro restaura a Dios, ahí sí la nación de Israel va a ser salvo. Versículo 15. Del capítulo 11. Porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En el versículo 12 dijo Pablo algo muy similar. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles,
cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. La palabra admisión es aceptación. Israel va a ser aceptado de nuevo. Israel será recibido de nuevo por Dios en el futuro. Dios tiene preparado algo en el futuro para Israel. Aunque Israel haya caído en una incredulidad momentánea, Dios le va a incluir de nuevo en sus propósitos. La tragedia de su exclusión será superada por una gloriosa admisión, tanto que producirá vida de entre los muertos. ¿Qué significa esta palabra vida entre los muertos? ¿Qué significa? Pablo no se refería a la resurrección corporal de los judíos. Se trata de recibir una vida espiritual como un regalo de gracia de nuevo para los judíos en el futuro milenio. Hay una etapa que cuando termine todo esto va a empezar algo. Se llama milenio, 1000 años, en donde Cristo va a gobernar. Aunque no es nuestro tema esta mañana el milenio, pero sí hay una restauración futura para Israel. Y a eso se estaba refiriendo Pablo del capítulo 11, versículo 1 que estamos viendo. Va a haber una plena restauración. Pero también el mundo entero, incluidos los gentiles, vivirán en un reino glorioso del milenio futuro. La humanidad siempre va a vivir, pero va a vivir después en una época nueva. Y quiero leer algo en Isaías capítulo 11, 6 al 10, que más o menos pinta lo que va a suceder en aquel momento. En una etapa donde Cristo va a reinar y el pecado estará ausente, en cierto sentido. Isaías 11, 6 al 10. Escuchen, lean bien lo que dice. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Leen. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se hincharán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será, futuro, llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar, 10. Acontecerá en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Por lo menos yo hoy no veo que un lobo está comiendo algo con el cordero. Esto podría haber sucedido antes de la caída del hombre. Pero esto dice que un niño golpeando en la cueva de la víbora. Esto va a suceder en un tiempo que se llama milenio. Un tiempo glorioso, en donde Dios restaurará a su pueblo y también los gentiles de aquella época gozarán de bendición eterna. Sucederá lo que Pablo afirmó alguna vez en Romanos 8:21, que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción que ahora estamos viviendo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y quiero concluir este sermón resaltando, hermanos, que Dios tiene un plan eterno como creador y nada escapa a sus propósitos divinos, en este caso, en la salvación de todos los habitantes de la tierra. De todos en el sentido de los creyentes, de los que creen. De la siguiente manera. Y me encantó como el comentarista John Stott resume todo este sermón que di de esta manera. Primero, como consecuencia de la caída de Israel, la salvación ya ha llegado a los gentiles, que ahora es la iglesia de Cristo. Segundo, esta salvación hará sentir envidia a Israel y en consecuencia
conducirá a su plena restauración futura. Tercero, la plenitud de Israel traerá aparejado riquezas aún mayores para todo el mundo. Es lo que va a suceder. Así el Señor está desarrollando el plan definido y perfecto que tiene para la salvación en este mundo. Y como dije hace rato al comenzar, nosotros somos parte de ese plan de redención perfecto de Israel, de Dios, para Israel y para los gentiles. Tendríamos que agradecerle a Dios y vivir una vida que le agrada a Él. Oramos, hermanos. Gracias por esta hermosa mañana, Señor. Tu palabra es la que nos guía. Y en ella vemos hoy cómo tú estás llevando a cabo tu plan de redención, Señor, para la humanidad. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo en donde pudimos hoy partir el pan y el vino y también escuchar lo que tu palabra tiene y siempre tuvo preparado para nosotros. Te agradecemos por todo, por tu amor y tu fidelidad en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.